Quiero saludar ahora a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Alfredo, buena tarde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pareciera que, digamos, que esto no se detiene, que esta ola represiva, por un lado, esta confrontación continua, no tiene un punto donde uno diga basta, o donde uno diga hasta aquí llegó. Pasan los días, son más de 40 días, Alfredo, y seguimos en lo mismo. Buena tarde para ti. Bueno, buenas tardes, Idania. Bueno, ciertamente sí, siguen aumentando las detenciones, a pesar de que han disminuido en términos de número, porque de alguna forma ha disminuido, por lo menos en Caracas, las manifestaciones y las barricadas en principio. Siguen aumentando en otros lugares, por cierto, hablabas del Zulia. Hoy día, en este momento, el Zulia es uno de los estados más críticos, siendo que antes era, por ejemplo, Caracas en cierto momento, ¿no? Hubo ayer, por ejemplo, 6 personas detenidas, reportadas de nuestra coordinadora allá, Celia Dao, y estos casos de estos lugares que te referías, Palaima y el otro lugar, son lugares donde los vecinos han actuado, digamos, en protección de del ingreso arbitrario en muchas ocasiones de funcionarios policiales y militares, y han tenido que resguardarse. Inclusive en ese caso Palaima, no sé si recuerdan que hubo 2 heridos de bala recientemente, uno herido en la cara y otro en el pecho, y precisamente por eso es que el miércoles que viene estamos en el Foro Penal, la directiva, yendo al Zulia, al estado Zulia, precisamente a analizar la situación y a hacer una gran asamblea ya de derechos humanos en relación con lo que viene sucediendo. Esto, como te digo, ¿por qué no se detiene o cuándo para? Bueno, fíjate, que aquí no hay realmente un entendimiento en lo que respecta del parte del gobierno nacional, en lo que respecta a que existe violación a los derechos humanos, y lo que se pretende es, a través de un supuesto, y quiero decirlo así como suena, una negociación o diálogo, resolver un problema tan grave que ya no es el problema de política pública, sino un problema de una protesta contra la represión, y no reconocer que hay violaciones a los derechos humanos sistemáticas que se producen, sino en ciertos sectores y en ciertas ocasiones, y no reconocer que hay comandantes de la Guardia, que hay funcionarios que están actuando y siguen actuando, reprimiendo y violando los derechos humanos, no puede existir, pues evidentemente, una solución a un tema que no es político ya, no es una negociación política, es decir, que si resuelves una cosa, resuelves la otra, se trata de justicia, ¿no? Ahora, el Foro Penal participó de un encuentro con la Comisión de Cancilleres de UNASUR, donde otras ONG también estuvieron presentes. Me gustaría tener el balance de Alfredo Romero de lo que fue este encuentro. ¿Pudieron entregar los casos que se han documentado? ¿Cuál fue la respuesta de esta comisión? Bueno, para nosotros es una reunión más que nosotros de alguna manera participamos y tuvimos la oportunidad de presentar ante unos cancilleres, particularmente ante 6 cancilleres realmente, lo que viene sucediendo en cuanto a violación a los derechos humanos en Venezuela. Los resultados, digamos, de esta reunión, pues en cierta manera es un canal de comunicación directo ante unas personas que representan unos países, y para nosotros es importante que esos países tengan la información en relación con lo que nosotros hemos venido produciendo aquí en cuanto digamos, a expedientes y a evidencias, ¿no? A los efectos de poder llegar posteriormente a que debe ser a una condena, un enjuiciamiento, unas responsabilidades de unas personas que han sido criminales en este sentido. Te digo esto porque para nosotros una reunión del UNASUR o de cancilleres en modo alguno puede servir para resolver los problemas de violación a los derechos humanos. Por eso es que en esa reunión le solicitamos particularmente a los cancilleres que requirieran al gobierno venezolano la posibilidad de abrir una oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y de que ingresaran al país personeros o representantes de organizaciones que sí tratan los temas de derechos humanos. No se puede olvidar que Venezuela se retiró del sistema interamericano de derechos humanos. Quiere decir que ya yo no puedo, por ejemplo, denunciar como director ejecutivo del Foro Penal y representando víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una violación a derechos humanos que haya ocurrido en esta época. Eso de por sí ya es una separación de lo que es la posibilidad de que se lleven a cabo juicios justos en lo que respecta a violación a los derechos humanos.
Por cierto, aquí se creó el resultado del Consejo de UNASUR que participamos, el gobierno entonces crea un Consejo de Derechos Humanos controlado por el Ejecutivo Nacional, lo cual de alguna manera está bien, pero en modo alguno se puede pretender que eso resuelve el problema cuando es el propio Ejecutivo Nacional el que desde el Ejecutivo Nacional se ha instado a la violación a los derechos humanos, incluso desde gobernadores como Francisco Meriaque en Carabobo, comandantes de la Guardia Nacional, particularmente regionales como en Carabobo y Lara, y el Ejecutivo Nacional, particularmente el presidente, también ha aplaudido esas actuaciones. Ahora, Alfredo, perdona que interrumpa un momento. A ver, se crea esta alto Consejo de los Derechos Humanos y me dices, está bien, pero pregunto, ¿cómo va a estar bien si precisamente es el Ejecutivo quien controla esta comisión? Es decir, no es una comisión abierta. Participan las ONG que conocemos, Foro Penal, Provea y algunas otras que hacen vida en Venezuela. Es decir, y dicho de una manera coloquial, para nuestra teleaudiencia, no puede uno pagar y darse el vuelto. Es decir, no puedo hacer una investigación de mi propia actuación sin tener la tentación, de alguna manera, de dejar ciertas cosas por debajo de la mesa, sobre todo cuando no se reconoce esta violación de derechos humanos de que vienen siendo objeto los venezolanos por parte de los cuerpos de seguridad, que si no fuese por la documentación gráfica que hay de los mismos, pues, es decir, podría ponerse en duda. Sí, primero no forman parte de las organizaciones de derechos humanos de ese consejo. Te digo que está bien porque una cosa más que de alguna manera reconozca que en Venezuela se violan los derechos humanos, porque de alguna manera esa comisión, ese consejo es un reconocimiento implícito de que existen violaciones a los derechos humanos y de alguna manera por eso digo, está bien. Sin embargo, el que esté bien o no, constituir lo que sea, el gobierno puede crear lo que quiera, no implica que se vaya a solventar el problema evidente de torturas, tratos crueles, de los casos, como siempre lo hemos contado. Por ejemplo, reciente que está sustanciando el caso de 4 muchachos menores de edad en Mérida, que los hicieron caminar desnudos, los golpearon, los maltrataron, menores de edad, estoy hablando de 13 años. Caso, por ejemplo, de hoy, que estaba una niña aquí en mi oficina, un caso terrible que estamos sustanciando y no quiero decirlo hasta que no comprobemos la veracidad, pero en principio fue esta niña que salió en una fotografía de 13 años de edad que corrió por el mundo entre 2 guardias nacionales que fue detenida, 2 policías nacionales bolivarianos que fue detenida, fue llevada a prisión por esposada, etcétera, y luego liberada. O sea, esas cosas que están sucediendo y luego le sucedió otra cosa que no sabemos, queremos verificar, pero estas cosas que están pasando no se solventan simplemente con decir, vamos a dialogar. Cancilleres, vengan y dialoguen. Canciller de Brasil, que por cierto fue muy indiferente en lo que nosotros le planteamos, incluso diciendo cosas insólitas, como que no vale, eso no es nada, si en todos los países se violan los derechos humanos. Esa fue su respuesta. Estas son cosas que a nosotros pues realmente nos llaman mucho la atención y por eso decimos que eso no son instancias para resolver derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en Colombia existe ese consejo más o menos relacionado con el Ejecutivo de Derechos Humanos, pero allí se abrió una oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y allí se permite, por ejemplo, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana y la Corte han impuesto medidas cautelares que cumplan o no, de alguna manera están allí observando lo que sucede directamente en Colombia, por decir algún caso. Esta frase es del canciller de Brasil, es decir, ¿sí estaba el propio canciller en esta reunión? Sí, claro. Y es así, pues, incluso allí a mí me pareció un poco anticipada porque yo creo que deben observarse. Y eso no significa crear o romper un puente con Brasil. Es simplemente que creo que nos hace falta tener una reunión un poco más específica y más detallada para que conozca lo que ha venido sucediendo. Claro, pero ¿cómo puede resultar confiable una comisión Colombia, Ecuador, Brasil, cuando ya el representante de Brasil, en un encuentro con las ONG, ha dicho, no, esto no es nada, en todos los países se violan los derechos humanos, es decir... Y no solo no es nada, fíjate lo que pasa, yo le presenté, por ejemplo, el caso, que yo lo vuelvo a repetir, de Juan Manuel Carrasco, que salió primeramente en NTN 24, de violación, donde tenemos y presenté
por lo privado de la reunión la constancia de exámenes médicos forenses de que él fue violado. Es un caso normal, no puede ser que sea normal. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que sea normal. A mí no me cabe que sea normal el caso de Geraldine Moreno, que le revientan perdigones en la cara y la matan, y hay múltiples casos de perdigones a quemarropa que están sucediendo diariamente. No puede ser normal que se metan en los domicilios sin orden de detención y saquen a la gente detenida y las señoras asfixiadas aquí en Chacao, en Mérida, en Táchira. Eso no puede ser normal. Entonces, cuando yo digo, si eso es normal para el canciller brasilero, quiere decir que en Brasil entonces me alarma. Debe ser que la violación de los derechos humanos es igual que acá. Entonces yo lo que le pido a los cancilleres, a todos, pero primero no constituirse porque los derechos humanos no existe mediación en derechos humanos posible. Lo único que puede existir en lo que respecta a violación de los derechos humanos es justicia responsable y condenas contra los responsables. Esa es la única forma. Si eso no se agota en las instancias nacionales, existen instancias internacionales reales como el Comité de Torturas, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas, la Alta Comisionada de Naciones Unidas también de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces aquí no es legitimar actuaciones. Si eso es lo que se pretende, legitimar o decir, bueno, no, el gobierno está bien y entonces uno se queda callado. No, mire, para que la cosa continúe, deja que la cosa, que eso pase. Y te lo digo claramente, el Foro Penal Venezolano no va a darle la espalda a las víctimas por ninguna negociación, ni diálogo, ni nada, porque no se dialogan los derechos humanos. El único diálogo es el unísono, la voz de unísono de justicia en lo que respecta a las víctimas de esta violación. Quiero agradecer a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, por estar con nosotros en NTN 24. Alfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Con esto